Eso no lo rompe nadie. Nadie rompe. Eso es muy afín. Ah. Muy buenas noches, honorables diputados, a los miembros del gobierno que nos acompañan en la noche de hoy, a todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda Departamental, las buenas noches. Siendo las 6:44 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria correspondiente al día lunes 12 de mayo del año 2025. Señor secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Sí, señor presidente, honorables diputados, a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, de la Gobernación del Tolima y por supuesto a todas las personas que nos acompañan hoy en las barras y en las redes sociales, muy buenas noches. Honorables diputadas, diputadas, llamado a lista y verificación del quórum. Beltrán, Amortegui, Juan Guillermo. Con las buenas noches para los compañeros diputados, para el secretario de Hacienda y su equipo. Presente, secretario. Duarte, Mesa, Yesid, Esteban. Presente, secretario. Escandón, Castellano, Brian Alfonso. Ferro, Lozano, Felipe Andrés. Molina, Correcha, Giovanni Eduardo. Presente. Mora, González, Edna, Carolina. Morato, Ortiz, Julio César. Muy buenas tardes, presente, secretario. Ortiz, Monroy y Mauricio. Otalora, Arias, Abel. Muy buenas noches, presente. Porras, Barrero, Juli, Esperanza. Muy buenas noches para todos, presente. Reyes Giraldo, Milton Fernando. Muy buenas noches, presente, secretario. Reyes Rodríguez, Carlos Arturo. Presente, presente. Sánchez, Estefany Lucía. Muy buenas noches para todos, presente. Tocora, Lozano, Jaime Andrés. Bueno, muy buenas noches para su merced, señor secretario, igual manera para todos los honorables diputados y para la ciudadanía libres que nos ven y nos escuchan. Presente, señor secretario. Urrea, Maya, Harold Fernando. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Buenas noches a todos, presente. Señor presidente, le informo, en este momento se encuentran presentes 11 honorables diputadas y diputadas. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Sí, señor presidente, orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria de la plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima para el día de hoy, lunes 12 de mayo de 2025. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 008 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Impuestos departamentales indirectos. Para esta noche el tema impuesto de registro, impuestos sobre la venta de billetes de lotería foráneas y de huello de ganado. Cuarto, proposiciones y varias. Señor presidente, leído el orden del día. Ha sido leído el orden del día, honorables diputados, se pone en consideración, sigue en consideración, aviso que voy a cerrar, queda cerrado, diputado, ¿lo aprueban? El orden del día fue aprobado. Siguiente punto, secretario. Señor presidente, siguiente, segundo, lectura de correspondencia, sin correspondencia sobre la mesa. Siguiente.
Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 08 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones: impuestos departamentales indirectos, impuesto de registro, impuestos sobre la venta de billetes de loterías foráneas y degüello de ganado. En este punto le damos la palabra al secretario Guillermo Vallejo para que continúe con la socialización de acuerdo a lo estipulado en el cronograma que fue enviado a cada uno de ustedes y en donde en estos días de sesiones extraordinarias vamos a socializar cada uno de los capítulos, artículos en el día de hoy, los impuestos departamentales indirectos correspondientes al impuesto de registro, al impuesto sobre la venta de billetes de loterías foráneas y al degüello de ganado. Adelante, secretario. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas noches a nuestras honorables diputadas y diputados de nuestro departamento del Tolima. La noche de hoy iniciamos con el impuesto de registro, en el cual es a partir del artículo número 50, donde se establece el fundamento, la fundamentación legal de este impuesto, en el cual está regulado por la ley 223 de 1995, el decreto reglamentario 650 de 1996 y las demás. El hecho generador de este impuesto de registro para el departamento del Tolima está constituido por la inscripción de actos, providencias, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que de conformidad con las disposiciones legales deben registrarse en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio. Como siempre lo hemos dicho acá en las presentaciones, el sujeto activo es el departamento del Tolima y el sujeto pasivo son todos los particulares contratantes y los particulares beneficiarios del acto o providencia sometida a registro. Estos sujetos pasivos pagarán el impuesto por partes iguales, salvo manifestación expresa de los mismos en otro sentido. Este impuesto de registro como tal, su causación y pago, como se establece en la normatividad, su pago debe ser por una única vez y se causa en el momento de la solicitud de la inscripción en el registro como tal. Por ello, nosotros tenemos las tarifas según lo que nos establece la normatividad, en el cual, para todas aquellas personas naturales o jurídicas como tal, establece que los actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujeto a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos será del 1%. Los actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujeto a registro de las cámaras de comercio, distinto a aquellos que impliquen la constitución de la prima de colocación de acciones o cuotas sociales, del 0.7. Los actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las cámaras de comercio que impliquen la constitución con y o incremento de la prima de colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, el 0.3%. Y los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio serán del 3.5 VTs, o sea, la unidad de valor tributario, en el cual para el año 2025 el valor del VT es de 49.799 pesos para el año 2025, y ello pues 4 por 3, 12 y la mitad, más o menos 150.000, ¿sí? Aquellos que no tienen cuantía. Y esta información, cada año el ministerio expide el acto administrativo en el cuál es el valor del VT para el Estado colombiano. Asimismo, pasa la otra, por favor. Asimismo, tenemos la anterior, la escalera de la formalidad. ¿Qué es la escalera de la formalidad que tenemos que nosotros tener muy presente y que en este estatuto pues ingresa como nuevo? Pero esa escalera de la formalidad está
en la ley 2254/2022, que establece que todas aquellas personas que están en la informalidad, pues tienen el periodo o el tiempo o de tomar la decisión de volverse en empresas naturales o jurídicas formales. Y para que el Estado pues los apoye a ellos como tal, entonces las tarifas quedaron de la siguiente manera, tal cual como lo establece la ley 2254. Que los actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía de sujetos de registro en las cámaras de comercio, distinto a aquellos que impliquen la constitución con incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, para el primer año será del 0.4%, para el segundo del 0.5%, para el tercero del 0.6% y en el último año del 0.7%. ¿Qué significa esto? Como zona informal, y todos lo sabemos, y en el análisis que hicimos nosotros con el equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, con la Dirección de Rentas, entonces una persona en promedio lleva casi siempre un negocio, como son informales, por ahí máximo de 10 o 20 millones de pesos. Supongamos que es 10%, supongamos que ya está en el cuarto año. ¿Cuánto es el 10%? ¿Cuánto es el 0.7%? Ojo, 0.7% de 10 millones de pesos. Entonces, si el 1% de 10 millones son 100.000, o sea que esa persona tendrá que pagar 70.000 pesos nomás por ello. Ese fue el análisis que nosotros realizamos como tal para esta población, por así decirlo, que va a pasar de la informalidad a la formalidad, y fueron las herramientas que nos dio a nosotros la ley 2254. En este caso, ya en el caso de actos, contratos o negocios jurídicos en cuantía de sujetos a registro en cámaras de comercio que implican la constitución o incremento de la prima de colocación de acciones, como máximo en el cuarto año en adelante será del 0.3, o sea que ya no serán 70.000 pesos, sino 30.000 pesos. Entonces, ese es el tipo de cálculos que nosotros realizamos como tal para el impuesto de registro para el departamento del Tolima, como dije anteriormente, dándole aplicabilidad pues a la normativa, y esto es lo que hace parte como de este nuevo impuesto de registro para el departamento del Tolima en este proyecto de ordenanza como tal. Nosotros desde la Secretaría de Hacienda en este impuesto de registro, porque ustedes se preguntarán, venga, pero como la construcción ha bajado tanto y todo ello, yo he sido, he recalcado muchísimo que nosotros lo que estamos haciendo también es fortaleciendo la Secretaría de Hacienda, la Dirección de Rentas, pero sobre todo el proceso y procedimiento de fiscalización de nuestro departamento, y nosotros estamos interactuando con las notarías, con las cámaras de comercio y, como no, con la Oficina de Instrumentos Públicos. De las decisiones que se han tomado en las diferentes mesas de trabajo con la Cámara de Comercio, a hoy, desde la semana pasada o antepasada, se tomó la decisión con el presidente de la Cámara de Comercio que todas las cajas de las cámaras de comercio tendrán este servicio de registro para todas aquellas personas que vayan. Anteriormente teníamos solamente una ventanilla, por así decirla, especializada para este tipo de impuesto para el departamento del Tolima, y ese fue de los trabajos que hemos nosotros realizado como tal. Dentro de la destinación de este impuesto de registro, tenemos que va destinado a la ley 99, o sea, el 1% se debe destinar como tal, el 20% para todo lo que es el FOMPET, y el resto se convierte en un ingreso corriente de libre destinación para el departamento del Tolima. Esa es la distribución que tiene este tipo de ingreso para nuestro departamento. Continúa. A continuación, vamos a hacer la presentación de la venta de billetes de loterías foráneas para el departamento del Tolima. Perdón un momentico. Entonces, este es el artículo 77. El fundamento legal de la venta de billetes de lotería foráneas para el departamento del Tolima es
está estipulado y regulado por la Ley 643 del año 2001 y reglamentada por el decreto 1068 de 2015 y demás normas concordantes. Las loterías foráneas, como su nombre lo especifica, es la venta o distribución o comercialización de todas las loterías que pertenecen a otros departamentos del Estado colombiano. Eso es así de sencillo. Y que circulan en nuestra entidad territorial. El hecho que genera la obligación es la venta de billetes de loterías foráneas dentro de nuestro territorio tolimense. Su sujeto activo es el departamento del Tolima y el sujeto pasivo son todas las loterías más todos los responsables como tal, que son los operadores que pueden tener de estas loterías en nuestro departamento, que pueden ser los diferentes distribuidores. ¿Cuándo se causa el impuesto? El impuesto sobre la venta de loterías foráneas se causa en el momento que se vende o se expenden estos billetes de las loterías en nuestro territorio. La tarifa, el pago de la tarifa de este impuesto es del 10%, en el cual ese 10% va a destinación única y exclusivamente de salud. Ese 10% de lo que se recoge de las loterías foráneas, en el cual las loterías foráneas cada mes, los 10 primeros días calendario, deben de presentar la declaración sobre la venta y comercialización de estos billetes en el territorio tolimense y a ellos se le cobra el 10%. De este gran 10% se establece por normatividad que el 68% va a la ADRES para pagar todo lo que es el régimen subsidiado del departamento del Tolima, el 25% para el funcionamiento de la Secretaría de Salud de nuestro territorio y el otro 7% va a todo lo que es Colciencias del Estado colombiano. Los mecanismos, como siempre hemos dicho nosotros, de verificación y control, es que nosotros a través de la Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda es quien hace la fiscalización a todas y cada una de las loterías o empresas u operadores que distribuyen y comercializan o venden estos billetes de loterías foráneas en el departamento del Tolima. Por tercero, tenemos el impuesto de degüello de ganado mayor. El fundamento legal de este impuesto de degüello de ganado mayor, imagínense, lo constituye el artículo 1 de la Ley 8ª de 1909 y los artículos 161 y 162 del Decreto Extraordinario 122 de 1986. ¿Qué es el ganado mayor? El ganado mayor corresponde a todas las especies bovinas y bufalinas que se crían para ser explotados productivamente, ya sea para carne, leche u otros subproductos. El hecho generador lo constituye efectivamente el sacrificio de este tipo de ganado mayor en la jurisdicción del departamento del Tolima. La tarifa actual o la que queremos nosotros cobrar a través de nuestro estatuto de rentas es un VT por cabeza de ganado. En la ordenanza 014 tenemos un salario diario mínimo legal como tal y pues como todos ya sabemos por normatividad, a no ser que la ley no lo exija o algún acto administrativo de las entidades rectoras, que si son VTs o son salarios mínimos o se incrementa por IPC o como tal, ¿sí? A no ser que un acto administrativo. Pero el resto de la información de nuestro estatuto va en unidades de valor tributario, ¿sí? Entonces, por eso, en este estatuto quedó que la tarifa de sacrificio de ganado mayor es un VT, o sea, 49.789 fue que dije ahorita, si no me falla la memoria.
49.799 pesos. No. El salario mínimo, un día de salario mínimo para Colombia 2025, 47.450. Y un VT, 49.799. Entonces subió un poquitico. Eso sirve. Supongamos que nos vamos a comer 1 millón de vacas, pues sirve para el departamento del Tolima durante una vigencia. ¿A quiénes le cobramos nosotros este tipo de impuesto de huello de ganado mayor? Efectivamente, a quien sacrifique el ganado en establecimientos, ¿a quiénes? A todos aquellos que son propietarios de este ganado y quien recaudo son las plantas de beneficio, las entidades territoriales o el municipio o el departamento del Tolima. ¿Por qué lo queremos dejar así? Efectivamente, todos sabemos lo que ha sucedido con el Fondo de Ganaderos del departamento del Tolima, en el cual él tiene pues esa calidad de ser agente recaudador para el departamento del Tolima, y nosotros pues hemos hecho ya todo un análisis también acerca de que nosotros pues debemos de tomar las medidas pertinentes pues para que él ya no continúe más siendo el recaudador de este tipo de impuesto para la ciudad de Ibagué, sobre todo, que es donde tenemos nuestra planta de sacrificio acá en Carlima, en el sector de Chapetón. Dentro de ello, pues tenemos toda una documentación en la cual queremos que todos los 47 municipios del Tolima y todos los 47 alcaldesas y alcaldes van a ser quienes van a tener la responsabilidad de que esa guía de ganado se diligencie, y son ellos los que nos van a nosotros a entregar cada mes la declaración pertinente a la Secretaría de Hacienda, a la Dirección de Rentas del Departamento del Tolima, que es lo que nosotros colocamos también allí en nuestro estatuto de rentas, cuál es el periodo gravable que va a ser cada mes, y le damos 10 días, calendario también 10 días para que puedan declarar como tal la cantidad de ganado mayor que se sacrifica en el departamento del Tolima. Continúa, Walter. Nosotros que hemos encontrado, efectivamente, que para algunas alcaldías se vuelve engorroso, pero le estamos vendiendo ¿qué? Mire, por cada cabeza de ganado tenemos que descontarle el 1% de ley 99, el 20% de FOMPET, y el resto, el 50% para el municipio y el 50% para el departamento del Tolima, menos Ibagué. Ibagué continúa siendo ley 99 el 1%, FOMPET el 20%, pero en Ibagué es 10% para Ibagué y 90% para el departamento del Tolima. Pero si la res viene de otro departamento y se sacrifica acá, el 100% del recurso es para el departamento del Tolima. No lo digo yo, lo dice la normatividad. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros con el equipo de trabajo, de hacer de que este estatuto pues cumpla como ustedes mismos nos lo han solicitado muy amablemente, que tengamos un estatuto coherente con la normatividad vigente como tal, para que ninguno pues vayamos a tener ninguna dificultad jurídica en aprobación de este estatuto de rentas. Amén. Ahí está tal cual. Como esos agentes recaudadores, nosotros lo que queremos con la Secretaría de Hacienda desde la Dirección de Renta es que aquel ente recaudador, denomínese la planta de beneficio o la entidad territorial municipal, no cumple tal cual con el recaudo, nosotros vamos a tener la potestad de hacer todo el debido proceso para acreditarle esa condición, y esa condición quedaría en cabeza del departamento del Tolima, ya hasta cuando surta una nueva administración o algo allí, ¿sí? Porque no podemos quedarnos atrás, porque eso pues va en contravía de las finanzas del departamento del Tolima. Y ya el resto ya es el contenido de la guía de huello, cómo se debe sacrificar, cuál es todo lo que deben de hacerse para sacrificar el ganado como tal. Y también tenemos que el transporte de carne en canal, nosotros de la Dirección de Rentas, con la Policía Nacional, vamos a hacer retenes en la carretera para poder nosotros verificar la información del transporte de carne en canal para el territorio tolimense. Porque con la normatividad que cambió ya hace unos años, ya todos sabemos que anteriormente
casi los 47 municipios del departamento del Tolima tenían platas de beneficio. Hoy en día nomás tenemos 8 platas de beneficio en todo el departamento del Tolima, y hay departamentos que han avanzado y han hecho una actualización, como el Magdalena Medio, ¿no? Dorada tiene uno de los frigoríficos más grandes, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, en el cual lo que queremos nosotros hacer es control a la comercialización de la carne en canal también para nuestro departamento del Tolima como tal. Y para eso, por eso que queremos nosotros fortalecer ese control y esa transparencia fiscal, porque al final el resultado va a ser pues que nuestras finanzas, Dios mediante, van a mejorar como tal. ¿Listo? Entonces, honorables diputados, esta es la presentación que estamos haciendo nosotros respecto a estos 3 impuestos, como son registro, venta de billetes de loterías foráneas y el impuesto de degüello de ganado mayor para el departamento del Tolima. Señor presidente. Señor presidente, antes de dejar constancia de la presencia de los honorables diputados Mola González, Ana Carolina, Mauricio Ortiz Monroy y Urrea Maya Harold Fernando. ¿Algún diputado para el uso de la palabra? Diputado Reyes, adelante. Señor presidente, 2 cositas. Sería bueno conocer el acta de socialización con las cámaras de comercio. Me parece importante porque pues, esto puede afectar el tema de las cámaras. Y segundo, me gustaría saber si se socializó con los frigoríficos el nuevo incremento de la tarifa porque hay un incremento de la tarifa de degüello. ¿Por qué? Porque nosotros somos un municipio, un departamento central donde llegan muchos, y si colocamos una tarifa muy alta, eso también, pero sobre todo, pues lo que buscan los ganaderos es mayor economía, y si hay en otros departamentos cercanos como Caldas, como el Huila, como Quindío, eso nos puede perjudicar las finanzas del departamento. Sería bueno conocer un comparativo de las tarifas de degüello en esos departamentos para ver si somos competitivos o no, y no se nos genere primero disminución del ingreso, colocar el departamento del Tolima y a esos plantas de sacrificio en desigualdad de condiciones con las otras plantas, y segundo, aumentar la informalidad del departamento del Tolima. Presidente. Diputado Mauricio, adelante. Gracias, presidente. Señor secretario, frente a este tema sería bueno que usted nos hiciera llegar el reporte de cuántas unidades han venido reportando el departamento en los municipios, porque yo creo que en este tema del degüello, se lo digo por experiencia propia, no es tanto el impuesto, es la evasión. Y si es en cerdos, 10 veces evasión, ¿sí? Y entre más alejado queda el municipio de los grandes centros urbanos, 80% la evasión. Entonces, es una cosa descomunal lo que se ve en los territorios, porque no se cuenta con platas de sacrificio, no hay controles en la zona rural. En el tema del cerdo, hasta en los grandes municipios de este departamento, los cerdos en su gran mayoría siguen siendo sacrificados en los patios de las casas, y así llegan a las plantas, a las zonas de sacrificio, y hay bastante problema en el tema de cerdos, y también en reses. De pronto en reses es más en la zona rural, en los centros poblados aislados, en las veredas grandes que hay en las zonas rurales del departamento, donde pues no hay ningún control. Entonces aquí sí el tema es y me gustaría de pronto ya en la sustentación, ¿qué estrategias se pueden aplicar para mejorar eso? Porque yo sí le digo que yo tuve esa papa caliente, y durante varios años dimos una lucha, y por lo menos en el Espinal
el 90% de los cerdos sacrificados no pagaban impuestos. Y eso fue muy difícil de controlar. Muy difícil de controlar y casi que fue un problema social porque el malo es el alcalde, ¿sí? Entonces, a la mala voluntad de la gente de no colaborar con formalizar, está el costo político que tienen los alcaldes en los municipios para esos temas. Entonces sería muy bueno conocer, porque pues a veces aquí en el papel pues se ve todo muy bonito, ¿no? Pero cuando uno llega ya a la realidad, muy diferente. Entonces sería bueno conocer las estrategias y qué se ha venido haciendo en torno a eso en el departamento. Muchas gracias, secretario. Diputado Juan Guillermo. Dos cosas para agregarle al punto de huello de ganado. Fedegan tiene unas de estimaciones por población y del consumo de carne en Colombia. Usted compara esa población con las estimaciones de consumo en el departamento del Tolima y el número de reses, y eso es absurda la diferencia cuando usted lo compara con el pago. Entonces es bueno lo que dice el diputado Reyes, que la tarifa de pronto no nos lleve a más evasión, a más informalidad, a más problemas, y lo que está dejando muy claro este trámite del proyecto, de cada que avanzamos, es que hay una necesidad enorme de fortalecer en fiscalización, en auditoría a la Secretaría, porque pues también están muy sin dientes, no solo tecnológicamente, sino personal, los operativos, porque pues la gente se va relajando. Y de manera, sugerirle de manera respetuosa, este estatuto va a dar varias instrucciones a los alcaldes. Debe expedirse una directiva, una convocatoria a los secretarios de Hacienda, una capacitación, porque hay alcaldes muy pilosos en el tema tributario y hay otros que eso ni le paran bola. Y es muy importante que ellos entiendan la obligatoriedad de acoger estos procesos. Presidente, gracias. Diputada Yuli, posteriormente el diputado Reyes y la diputada Carolina. Gracias, señor presidente. Yo vuelvo y reitero. Un gran avance que va a hacer la Secretaría de Hacienda con la actualización de este estatuto que teníamos obsoleto desde la vigencia del 2017. 4 reformas tributarias pasaron y no se actualizó este estatuto. Eso hay que dejarlo claro a los tolimenses. ¿Se requiere la actualización de este estatuto? Sí se requiere. ¿Se requiere que la Secretaría de Hacienda se dé el palo? Se requiere. ¿Por qué? Porque así como hoy lo decía el doctor Mauricio y lo decía el diputado Reyes y el diputado Beltrán, que las tarifas, pero es que, doctor, a usted se le olvidó decirles algo, es que la tarifa subió 2.000 pesos, del 2017 a las 4 reformas del 2025. Eso se olvidó decir, doctor. O sea, 2.000 pesos del 2017 al 2025, eso es lo que subió. ¿Cuántos años pasaron para subir 2.000 pesos? Porque era el diario de un salario mínimo. Y al contrario, yo conté ayer que a mi oficina llegó una denuncia que el Fondo de Ganaderos le adeuda al departamento 10.000 millones de pesos aproximadamente. Eso sí deberíamos de decirlo acá. Y de eso, al final de cuando se termine esta socialización, yo voy a presentar unas proposiciones aquí, porque estoy haciendo una investigación minuciosamente al Fondo de Ganaderos. ¿Por qué no se apretó desde el gobierno departamental? ¿Por qué no se cobró esa plata? Se hizo una investigación en el 2021, en ese entonces era el doctor Caicedo. Y la superintendencia y el ministerio alejan a ese gerente de ese entonces, porque no quería pagar y no ha pagado. Y entonces la superintendencia nombra un agente
interventor, que tampoco ha pagado, doctor. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Yo sí creo y considero que este es un debate que vamos a dar y que vamos a dar la pelea. Y yo le digo, secretario, yo voy a presentar una proposición aquí ante esta asamblea cuando se termine la socialización, para que usted pueda notificar a la superintendencia y revisar a ese agente interventor y apretarlo. No puede ser que el 2021, a hoy a la fecha, después de una investigación de la Procuraduría, se adeuda 10.000 millones de pesos por estos parafiscales que deben de pagar. Entonces la tarifa no se elevó, se elevó 2.000 pesos del 2017 al 2025. ¿Es justo o no es justo? Por eso estamos aquí en la asamblea estudiando y actualizando. Yo le voy a dejar esos dos oficios con esos dos cuestionarios, dos proposiciones que voy a presentar ante esta asamblea, para que una para el agente interventor, otro para la superintendencia, y recuerde que también le vamos a compulsar copias al ministerio, porque ellos hacen parte y tienen, de esa junta directiva, tienen un porcentaje que definitivamente es relevante frente a esto. Decirle que usted también se le ha olvidado decirle en este recinto, doctor, no sé si es que no hemos podido lograr entender. La actualización del Estatuto de Rentas, usted la socializó con el Ministerio de Hacienda. Y este Ministerio de Hacienda y compiló, también hay que decir, varias experiencias de varios departamentos, entre esas Quindío, que hace un artículo especial donde dice que se van a cambiar salarios mínimos porque las tarifas están desactualizadas por VTs. No siempre van a ser VTs, como lo decía usted, porque eso lo determina el ministerio. Pero hoy eso es lo que nos toca, adaptarnos, que es lo que está desactualizado. Si nosotros logramos que este estatuto de renta se actualice de acuerdo con los lineamientos del ministerio y de acuerdo con las reformas tributarias y con lo que dice el estatuto tributario, vamos a poder recaudar y vamos a lograr hacer obras. Porque si solo el Fondo de Ganaderos le debe a este departamento 10.000 millones de pesos, imaginen lo que vamos a recaudar cuando este estatuto se actualice. Muchas gracias, señor secretario y señor presidente. Diputado Carlos Reyes y la diputada Carolina Mora. No, señor presidente, sobre el tema de Degüello, sí sería bueno, señor, en primer lugar, así sean 2.000 pesos no más, yo lo que estoy pidiendo es que se haga una comparación para que sepamos los tolimenses si en el degüello de ganado mayor somos competitivos en la tarifa con los departamentos que nos compiten y nos pueden quitar impuestos, y eso es muy importante que lo haga. Y si hay que subirla, que ojalá, creo yo que los otros departamentos están cobrando más, la podamos subir y eso le beneficia. Eso es el primer tema, pero también quiero decirle que el Fondo Ganadero del Tolima es el principal evasor y elusor. Primero porque el Fondo Ganadero vive de las guías de degüello, de las guías de transporte de ganado. Y si usted cruza las guías de transporte de ganado con las guías de degüello, y con eso es que el Fondo Ganadero le pide a la nación su presupuesto para incentivar, fortalecer y desarrollar la actividad ganadera en el departamento del Tolima, con las guías de transporte de ganado. Pero eso no corresponde, y entonces ahí está haciendo una elusión del tributo. Y yo sí le pido que ojalá le coloquemos a no está, y no lo tengo claro legalmente, pero hay que buscarlo, a este estatuto de rentas, dientes en ese tema, dientes en que le podamos exigir que lo que se transporta, por lo menos sea acorde con lo que pagan en el impuesto. Ese es y segundo, es el principal evasor porque el Fondo Ganadero del Tolima, que vive del ganado, no le paga los impuestos al departamento del Tolima. Y lleva 20 años mamándole gallo al departamento del Tolima y no ha habido poder humano
ojalá con ustedes miremos aquí en el Estatuto de Rentas cómo le metemos un articulito para poderle cobrar eso. No sé si estará, pero cuando lleguen eso lo miramos. Eso en el tema de degüello. En el tema de registro. El tema de registro también hay las notarías y la oficina de registro no son elusores, pero sí incentivan la elusión. ¿Por qué? Por varios temas. El primer tema es que una persona va y hace la escritura, y para hacer la escritura no le exigen pagar el impuesto de registro. Le dicen, vaya, páguelo, pero muchos van y lo guardan debajo del colchón. Y muchas escrituras están guardadas en este departamento debajo del colchón y no pagan impuestos, no han pagado el impuesto de registro. Pero sí están registradas en la notaría y no están registradas en la oficina de registro. Sería bueno en el Estatuto de Rentas colocar un cruce que nos permita hacerle cobro coactivo a todas esas escrituras que están debajo de los colchones que hoy no están pagando impuestos. Eso no está en el Estatuto de Renta anterior, yo no sé si en este estará, no he llegado hasta allá porque he mirado en el tema que usted tiene, necesitamos hacer ese cruce y eso le daría unas rentas muy importantes al departamento del Tolima si logramos cobrar todas esas, pero hay otro tema, hay un alto grado de informalidad de la tenencia de la tierra en el departamento del Tolima. El 80%, dice el DANE, que es mentiroso, el 80% del Tolima tiene la tenencia de la tierra de manera informal. Teníamos que con usted mirar cómo hacemos para que incentivemos la formalización. No sé si en este estatuto estará, pero es necesario dejarlo, que el registro de la vivienda de interés social quede exonerado del impuesto como estaba en el anterior, no sé si usted lo dejará, pero en el anterior estatuto estaba la exoneración del impuesto de registro para la vivienda de interés social y la exoneración del impuesto de registro para todo lo que tiene que ver con adjudicación de la reforma agraria a nivel nacional. Es necesario dejarlo para poder ayudarle al gobierno y ayudarle a los campesinos y ayudarlos a los viviendistas a tener la posibilidad y a la gente que necesita vivienda la necesidad de suplir su problema de vivienda y suplir su tema de legalización de tierras. Muchas gracias, señor presidente. Diputada Carolina Mora. Buenas noches para todos, honorables diputados. Gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Un saludo a todos los funcionarios de gobierno y a todas las personas que nos acompañan en la sesión el día de hoy. Secretario, estamos haciendo la tarea muy juicioso porque sabemos la responsabilidad tan grande, como lo hemos reiterado en varias ocasiones, que tenemos como diputados de aprobar el Estatuto de Rentas del departamento, porque sabemos que esto infiere, digamos, en el desarrollo económico y social de todo el departamento. Por esta razón siempre hacemos comentarios respetuosos y de igual forma pedimos una retroalimentación en algunas de las temáticas en las que no se tiene claridad frente a conceptos o disposiciones legales o normativas. Y en este orden de ideas, secretario, quisiera preguntarle precisamente por el artículo 66, que es el que corresponde a las tarifas, ¿cierto? Las tarifas del impuesto de registro. Si bien es cierto, estamos revisando pues la normatividad nacional, estamos revisando lo que tiene estipulado como modelo al menos de lo que es el departamento de Cundinamarca, que es la actualización más reciente de estatuto que tenemos, y estamos revisando las tarifas estipuladas por el gobierno departamental y vemos que en lo que tiene que ver con la tipología del registro sí están ajustados los valores conforme está en el decreto 650 de 1996. Pero se cree en el parágrafo 1, donde habla de las tarifas del impuesto de registro departamental para las microempresas definidas en el decreto 957 de 2019, vemos que el ámbito de aplicación de este decreto está enfocado no solo a las microempresas, sino a las pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿cierto? Sin embargo, aquí toda la normatividad la estamos centrando solamente
en las microempresas. Yo tengo esa pregunta, ya ustedes jurídicamente o contablemente me explicarán por qué no estamos teniendo en cuenta aquí dentro del registro las medianas y las grandes empresas, cuando el ámbito de aplicación de este decreto 957 habla de que el ámbito es para pequeñas, medianas y grandes empresas en cada uno de los sectores, ¿sí? Y en el mismo parágrafo 1 establecen unos porcentajes que me gustaría saber, secretario, basados en qué normatividad se están tomando como referencia. Voy a poner el ejemplo. Parágrafo 1, numeral 1, actos, contratos, negocios jurídicos con cuantías sujetos a registros en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 1%. Actos, contratos o negocios en cuantía con sujetos de registros en las cámaras de comercio, 0.7%. Entonces, quisiera pues obviamente más para conocer y sustentar más este documento, saber bajo qué parámetros o referencia legal se toman en cuenta estos porcentajes que están incluidos nuevos en este proyecto de ordenanza. De igual manera, dentro de este mismo artículo que estoy mencionando, que es el artículo número 66, en el parágrafo 2, que habla de que para las empresas de que hagan parte de la escalera de formalidad, de acuerdo con la ley 2254, las tarifas tendrán los siguientes rangos. Secretario, por ejemplo, dice que los rangos en lo que consultamos en la normatividad establece que está el rango entre el 0,1 y el 0,4 y nosotros ponemos el valor máximo en esta, el 0.4. ¿Por qué tomamos ese 0.4 y no tomamos un 0.2, 0.3 para hacer un sustento? En el año 2 dice que la tarifa debe estar entre el 0.1 y el 0.5 y nosotros como departamento la estamos dejando acá al 0.5, o sea, al máximo permitido de la ley. Igual pasa en el año 3, está entre el 0.2 y el 0.6 y estamos dejando el 0.6. Y así sucesivamente, si miramos, pues obviamente estamos dejando los topes máximos para cada uno de los ejes. Entonces, de pronto si usted nos pudiera aclarar, digamos, bajo qué sustento estamos tomando. El gobierno y la ley nos da unos rangos, nosotros decidimos qué valor tomar. 0.2, 0.3, ¿por qué razón entonces estamos escogiendo los topes máximos para estos trámites que se hacen en un cuatrienio, pues para tenerlos también como referencia para los empresarios y los microempresarios de nuestro departamento? Porque por lo menos en el parágrafo 3 hablamos del sector manufacturero, del sector de servicios y del sector de comercio, pero todo se basa en las microempresas, secretario. Esto es nuevo dentro del estatuto. En el estatuto anterior no se hablaba de solo cerrarlo a microempresas, pero no sé si hay una aclaración al respecto, porque la verdad en ese ámbito pues sí desconozco la normatividad que puede tener referencia, a lo cual se cita solamente a microempresas o se va a dejar con todos los componentes que tiene este artículo, que es el artículo 2.2.1.13.1.2, donde habla que la clasificación son micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. De igual forma, hay un tema ya en lo concerniente a el tema del degüello de ganado, y es que hay un parágrafo nuevo que es el parágrafo número 4. Me gustaría conocer, secretario, el sustento legal de este parágrafo, ya que dice que las alcaldías tendrán un periodo de 6 meses contados a partir de la aprobación para asumir como único responsable de la generación de las guías de degüello. Entonces, ¿bajo qué parámetros se pasa esto? Y ahorita entendía en la presentación que era responsabilidad del departamento, pero acá habla de que toda la generación empieza a partir de 6 meses a asumirla el municipio. Entonces, ahí sí sería importante tener una normatividad o un tema pues para tener en cuenta. De igual manera, revisando con la ordenanza que hay en Cundinamarca, vemos que ellos tienen la suma de un VT para lo que tiene que ver con el impuesto al degüello de ganado. Ellos tienen definido 0.7 y nosotros estamos definiendo 1, ¿sí? Entonces, de 0.7 a 1, pues hay una gran diferencia, y escucho a los honorables diputados que acá tenemos un tema de informalidad en este sector, sumado a ello las deudas que hay por parte del Comité de Ganaderos, pero ¿hasta qué punto es viable, digamos, rentísticamente dejar este tope máximo? Pues teniendo en cuenta que hay otras gobernaciones que tienen, digamos, la tarifa un poquito más ajustada, pero yo sé también, secretario, que ustedes hacen un estudio técnico previo a poder hacer estos ajustes. Entonces, más que nada, y teniendo en cuenta que estas transmisiones quedan registradas, es informarle a los tolimenses el por qué
vamos a autorizar unas tasas máximas de acuerdo a lo establecido en la normatividad, sustentado técnicamente para que nosotros como diputados podamos tomar pues las decisiones e informarle también a los ciudadanos si hay temas que son por desconocimiento también de nosotros en nuestro ejercicio, porque también sabemos que cada sector tiene una normatividad, unos ajustes, pero pues obviamente es importante hacer la aclaración, sobre todo porque el porcentaje de desgüello de Cundinamarca es 0.7 y nosotros acá lo estamos estableciendo en 1. Entonces, de ser, así como están hablando de 29.000 pesos, 10.000 pesos, pues eso si tú lo multiplicas en varias cabezas de ganado, pues obviamente se convierte en un impuesto grandecito y pues obviamente va a afectar aún más este sector. Y nuevamente, secretario, ya los ajustes que hemos encontrado en materias de errores, digamos, no de fondo, sino de forma, hacer el ajuste ya internamente con su equipo de trabajo para que quede claridad, sobre todo con los conceptos y el tema de colocar en los encabezados de los artículos el tema de fundamento constitucional, cuando está hablando solamente de fundamentos legales. Muchas gracias, señor presidente y honorables diputados. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Diputado Harold Urrea, adelante. Gracias, presidente. Saludo especial a todos los presentes. Secretario, buenas noches. Son solo inquietudes, no es nada ni para responder ya, sino si quiere más adelante. En el artículo 57, en los contratos de fiducia civil, esos contratos de fiducia civil pueden tener un valor económico significativo. ¿Qué se va a hacer para que su tratamiento como acto sin cuantía no afecte el recaudo? Esa es como la primera pregunta. En el artículo 58, en los contratos de fiducia mercantil, la regla de los 20 años para contratos a término indefinido, si la remuneración se pacta en cuotas periódicas, no sé, ¿esto no es arbitrario? ¿Cuál sería la justificación financiera? Son simples dudas. En el artículo 59, base gravable en los actos, contratos o negocios jurídicos entre entidades públicas y particulares, en el este artículo venía así del anterior. No sé si venía así. Si no es así, pues es importante evaluar el impacto de esta reducción en el recaudo y si compensa los otros ingresos. En el artículo 66, en tarifas, las tarifas son suficientes para cubrir los costos administrativos del registro y generar un excedente para el departamento. Las tarifas diferenciadas para microempresas y el programa escalera de la formalidad son financieramente sostenibles y no generan una pérdida significativa de ingresos. Son inquietudes que tengo. En cuanto al degüello, por último, yo pienso que entre la tarifa sea más alta, pues va a ser mucho más complicado que quieran ir a comprar la guía, pero más que el tema de la evasión, yo creo que tenemos un problema más grande y es el problema de salubridad respecto a la carne que se está consumiendo en el Tolima. Y es que si vemos a los pequeños ganaderos, que a la final son los que más ganado venden, pues ¿a dónde tienen ellos el matadero más cercano según donde estén ubicados? Y según eso, ¿cuánto les costaría a ellos el transporte, más la guía? Y entonces realmente, ¿cuánto le van a ganar ellos al ganado? Y entonces, el tener el ganadero tan lejano, pues lo que va a generar simplemente es que no usen el servicio, sino que sacrifiquen en los potreros, como se viene haciendo en la mayoría de municipios de este departamento, generando problemas de salubridad en los habitantes. Entonces sí creo que es importante mirar si existe un estudio de cuánto ganado se está consumiendo y cuánto ganado está pagando realmente la guía, para mirar realmente cuál es esa evasión. Pero más que eso, porque sí, nosotros podemos poner la tarifa que sea, la tarifa más alta o más bajita. ¿Qué vamos a hacer como departamento para que el ganado sea sacrificado con las condiciones de salubridad que necesita el departamento para evitar problemas de salud pública? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Algún otro diputado? Si no hay más intervenciones,
Le damos la palabra al secretario y con la misma metodología de las sesiones anteriores para que ustedes con las observaciones que hicieron cada uno de los diputados vayan construyendo las apreciaciones para poder realizar la ponencia teniendo en cuenta el avance de cada una de las sesiones. Y usted lo ha mencionado, secretario, puede ser dos metodologías, o a través de lo que ustedes toman acá como notas, o a través de la transmisión de Facebook Live. Adelante, secretario. Muchísimas gracias, presidente. En realidad, pues, todas y cada una de las observaciones que han realizado en este momento nuestras honorables diputadas y diputados, efectivamente, como quedamos en la metodología, nosotros lo que hacemos es acogernos a las observaciones y mirar los ajustes correspondientes o dar la respuesta pertinente. Creo que en la presentación, cuando iniciamos antier, he sido muy claro en el fortalecimiento que tenemos que hacer en la Secretaría de Hacienda. Desde que nosotros llegamos el 1 de enero del año pasado, sabemos, y ustedes ya lo están diciendo, ya estamos como todos entrando en sintonía, hablando lo mismo. Tenemos que fortalecer la fiscalización del departamento del Tolima. Si nosotros no fortalecemos la fiscalización, por más esfuerzo que nosotros hagamos, no vamos a cumplir con los ingresos o los recaudos del departamento. ¿Y esa fiscalización qué quiere decir? No es ir en contra de la gente, la doctora Yuri lo decía, no. Lo que tenemos que hacer primero que todo es educar a la población tolimense que tiene una responsabilidad, que si yo voy a comprar una libra de carne, que me dé la seguridad de ese establecimiento de comercio, que la carne que voy a consumir está cumpliendo con los estándares y con la normatividad vigente. Claro, ¿qué es lo que hace caro el ganado? Un VT, 49.000 pesos, 47.000 pesos, pero en realidad lo que lo hace más caro es el transporte, ¿cierto? Entonces, el doctor Urrea lo dijo, eso hace parte del análisis que nosotros estamos haciendo y el documento que le vamos también efectivamente a servir de soporte como tal. En cuanto a la evasión, pues hombre, fue una decisión que se tomó hace años, ¿cierto? El Estado colombiano, donde acabó pues con las plantas de sacrificio de los municipios y por ende eso es un problema que se está presentando y se puede convertir en un problema de salud pública. Efectivamente, eso lo conocemos perfectamente. En cuanto al registro, efectivamente, pues vamos a dar la respuesta pertinente. Pero, presidente, y todos los diputados y diputadas presentes, yo sí quiero de pronto dar un pequeño preámbulo acerca de lo del Fondo de Ganaderos del Tolima. Cuando nosotros llegamos a esta administración, todos los temas son importantes, y este mucho más. Cuando nosotros llegamos, dijo, pues pucha, más de 7.000 millones de pesos que nos deben. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció con ello para que llegamos con esa deuda desde el año 2014 a la fecha? Pero aparte de eso también, lo que nosotros estuvimos revisando es qué hicimos o qué hicieron las otras administraciones y nos encontramos que gracias a Dios las administraciones anteriores que han estado en las direcciones de rentas pues dejaron los documentos pertinentes para cuando se acogió a la ley de reorganización el Fondo de Ganaderos en el año 2019-2021, pues hombre, nosotros nos pudieran a nosotros quedar dentro de esa liquidación de algo más de 9.000 millones de pesos desde el año 2014 hasta el año 2019 reconocido, ¿sí? Cuando se acogió a la ley de quiebras el fondo. Entonces nosotros lo que hemos hecho es analizar la situación del fondo, porque claro, son recursos muy importantes para nosotros. Aconteció, colocaron gerentes como tal, y ahorita lo que hay hoy en día es un agente liquidador. Con ese agente liquidador como tal, nosotros desde la oficina de rentas hemos trabajado para que nos reconozcan y quede que al año 2021 ellos con nosotros tienen una deuda de más de 10.500 millones de pesos. 10.500 millones de pesos. Entonces nosotros vamos ahí y estamos trabajando, pero sobre todo recopilando y organizando toda la información pertinente que debemos de tener nosotros como Secretaría. Dentro de ello, algún día hicimos una reunión, el año pasado y este año, y lo dije, y creo que lo dije ayer, a mí no me interesa llegar a qué consecuencias me tenga que llegar, pero a mí me deben de cumplir y dentro de la normatividad vigente lo va a hacer cumplir. Porque o responde él, o de pronto el ente de control me pone a responder a mí, y efectivamente pues yo no voy a responder por lo que yo no he hecho ni me he comido. Dentro de ello,
Hasta el momento, gracias a Dios, el agente liquidador apareció en la Secretaría de Hacienda del Departamento del Tolima hace aproximadamente 3 semanas o un mes. Se sentó con nosotros para establecer cómo podemos organizar toda la información pertinente de esa deuda que tiene el fondo con el Departamento del Tolima. Y a hoy tenemos con él ya organizado 12.400 millones de pesos que nos ha debido el fondo a nosotros. Espero y aspiro, sí, con él, y espero y aspiro que Dios mediante lleguemos a un buen fin y que eso se pueda definir en menos de 120 días. Eso es lo que espero como secretario de Hacienda. Eso espero. Y si no, pues continuaremos nosotros con todo el procedimiento, todo el proceso para llegar a las instancias para que ellos nos puedan nosotros cancelar. Dentro de ello, de lo que hemos hecho nosotros en esta administración, encabeza la gobernadora que ha sido muy enfática en ello, es que hoy ya elevamos los diferentes oficios a las diferentes entidades para iniciar ya, y ya iniciamos los embargos al Fondo de Ganaderos del Tolima. Entonces, eso se parte porque todos sabemos, los que son abogados, debemos nosotros cumplir con el debido proceso para que no se nos vaya a caer ese proceso que nosotros estamos haciendo. Presidente, una interpelación de ese mismo tema rápido, qué pena. La masa perdón. De ese temita hay una cosa chiquita. Tiene la palabra. ¿La masa liquidatoria del fondo tiene recursos? Dentro de lo que hemos hablado No le iba a dar la palabra. Con el agente, pido la palabra, presidente. Así es. Gracias. Entonces, dentro de lo que hemos llegado con ellos, o lo que nosotros hemos comprendido con el agente liquidador, que es un agente externo, es que ellos han realizado los diferentes escenarios financieros para poder vender esto al mercado, y tenemos entendido que hay unos inversionistas dentro de esos unos chilenos que van a acogerse, yo creo que van a quedar casi dueños del fondo, porque es que la comida es un buen negocio. El doctor Urrea yo creo que lo sabe más que cualquiera, ¿cierto, doctor? Con su tío que tuvo ese gran negocio en el departamento del Tolima, que pues fuimos vecinos cuando yo era muy niño del tío del doctor Urrea, que fue una de las personas que más comercializó ganado en este departamento. Estamos hablando de hace como 40 años. ¿Sí o no? 40 años. Yo pero estaba chiquitico. No, ya no está en ese, ya en el negocio ya lo dejaba como 30 años. Perdón, orden. Tiene conflicto de intereses. Adelante, secretario. Adelante. Listo. Entonces el doctor Javier, en realidad, pues no sé si fue una estrategia, no sé quién le habrá comentado. Yo en realidad este tema me ha preocupado bastante, me ha dejado dormir un poco, pero entiendo que la cantidad de recursos que nos adeuda el fondo son muy significativos para el departamento. Y nosotros, pues, en realidad lo que queremos, ojalá eso que yo acabo de decir, ojalá llegáramos a un buen fin y que ojalá este agente liquidador, pues, cumpla a su cabal palabra y nos pueda cancelar. Y así, pues, creo que en este año, pues, ya quedaremos nosotros como administración muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho, hemos realizado todas las actuaciones bajo la normatividad para que el fondo o nos pague o entramos a embargar. ¿Sí? Entonces estamos en ello. ¿Listo? Gracias, presidente. Siguiente punto, secretario. Señor presidente, cuarto, proposiciones y varios. Dentro de proposiciones y varios, le deseamos un feliz cumpleaños al diputado Felipe Ferro, que Dios le bendiga, que le dé muchos años más de vida, salud y prosperidad. Vamos entonces con el Happy Birthday, por favor, secretario.
Siguiente punto, secretario, para cerrar la sesión y seguimos con el pastel, ¿vale? Se fue el secretario. Siguiente punto, secretario. Agotado el orden del día, señor presidente. ¿Varios? Bueno, dentro de varios compañeros, mencionar que en la cumbre de presidentes de las asambleas de Colombia, de los diferentes departamentos, asistió la diputada Yuli por una invitación que le hizo Confadicol directamente como presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, y lógicamente también asistí yo como presidente de la Duma departamental. Allá la doctora Yuli ya venía trabajando en una proposición para poder realizar la cumbre de diputadas del país aquí en el mes de julio, una proposición que nosotros apoyamos y una proposición que se ganó el departamento del Tolima, esta asamblea por encima de otros departamentos. Y lógicamente también la gobernadora Adriana Magali Matiz va a apoyar esta cumbre de mujeres diputadas aquí en el departamento del Tolima, que se va a realizar en el mes de julio, más o menos en los días 9, 10 y 11, un logro que se hizo, que la diputada hizo la tarea como la presidenta de la Comisión Legal y que va a ser una realidad esa cumbre de mujeres diputadas, que son alrededor de 80 mujeres, 92 mujeres diputadas en todo Colombia. Entonces, diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, contarles que fue una propuesta que aceptó Confadicol, por eso quiero darle las gracias aquí en el recinto de la Asamblea, a Confadicol. 3 propuestas, Atlántico, Huila y Tolima, y pues realmente nosotros fuimos los ganadores, gracias al apoyo de todos los presidentes de la Asamblea a nivel nacional. 92 mujeres diputadas aproximadamente van a llegar al departamento, la presidenta de mujeres de la ONU para hablar temas de cooperación internacional, ya que el departamento del Tolima no ha tenido como un gran avance en temas de cooperación internacional. Una mujer diputada como sorpresa a nivel internacional. Por supuesto, una agenda académica en la cual espero que la Comisión de la Mujer esté presente y todos nuestros diputados nos acompañen a esta tarea tan importante. Por supuesto, el apoyo de nuestro presidente de la Asamblea, quien conocía el proceso que se venía avanzando, de la señora gobernadora, de la señora alcaldesa como primera alcaldesa de Ciudad Capital. Decirles 9, 10 y 11 de julio para que se programen, estén ahí acompañándonos. Les vamos a pasar la agenda académica para que también la conozcan, pero también necesitamos del apoyo de ustedes y de sus equipos de trabajo para este evento tan grande y tan significativo, como referentes de una política de mujer que avanzamos. El Tolima quiere avanzar y vamos a trabajar en esto. Esto es un logro de todos. También quiero dejar claro que me dijeron hoy en la radio que el presidente me ha comisionado. El presidente no me comisionó ni me pagó mi pasaje. Todos los pasajes los pagué yo de mi bolsillo y todas las reuniones en las que tuve que asistir en Bogotá y en los diferentes departamentos los hice bajo mis recursos. A pesar de que Confadicol nos comisionó 2 días, pero nosotros estábamos acá, casi que no logro ni siquiera llegar, pero decirles que este es un logro de la Asamblea Departamental. Hoy es una asamblea distinta y la hemos logrado con todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente, y a todos mis compañeros. A ver, allá en la cumbre se hicieron 2 proposiciones, una proposición para una cumbre de diputados que se va a hacer más o menos en octubre, noviembre, en los Llanos Orientales. Me imagino que va a llegar la invitación para todos, creería yo. Y la otra proposición en donde el departamento del Tolima participó fue en la cumbre de mujeres diputadas, proposición que ganamos y que va a ser una realidad en el mes de julio, esa cumbre de diputadas mujeres de las diferentes asambleas de los departamentos del país. Gracias, cerramos este punto, secretario. Presidente, agotado el orden del día. Siendo las 7:53 de la noche, damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias.